sus seguidores, Willy Toledo. Bienvenido a nuestro espacio. ¿Qué tal? Hola, muchas gracias, muy bien, muy contento de estar aquí. Y ya que nos dice que está contento de estar aquí, me gustaría comenzar por ahí. ¿Qué le ha parecido esta visita a Venezuela? ¿Cómo ve la Venezuela de hoy? ¿Se parece en algo a la Venezuela que difunden los grandes medios occidentales? Bueno, la verdad es que estamos aquí, yo es la primera vez que vengo, eso es lo primero que tengo que decir, que he querido venir desde los últimos 14 años, pero me ha sido imposible, he estado a punto en muchas ocasiones y nunca he podido al final. ¿Ha tenido la oportunidad de conversar con el pueblo venezolano? ¿Qué le ha dicho? He tenido la oportunidad de conversar mucho y con muchas diversas personas de diversas procedencias, desde un día prácticamente entero que pasamos en el 23 de enero hasta taxistas, con los recepcionistas, con los activistas, con la gente de la calle, con los camareros, con los meseros, en fin, con todo el mundo. El 23 de enero, que ahora tiene un valor agregado. Sí, absolutamente. Para mí ha sido impresionante visitar el 23 de enero, ¿no? Porque desde lejos, desde fuera, ves los cerros y ves las casitas y te imaginas que dentro solo puede existir nada más que miseria, ¿no? Pero he tenido la oportunidad de acceder a muchas de las viviendas y realmente por dentro son lugares mucho más que dignos, ¿no? para la vida de las personas, ¿no? Sé perfectamente, y porque ellos me lo han contado, cómo se vivía en los cerros anteriormente a la llegada a la presidencia del comandante Chávez y cómo eso ha sido transformado de una manera absolutamente radical, ¿no? Y cómo se ha ofrecido un futuro, una esperanza de vida, una vida digna, unos estudios, una salud pública, etcétera, etcétera, y cómo la vida ha cambiado de manera radical, ¿no? ¿Qué le dicen los pobladores del 23 de enero de la manera en que acogen ahora al comandante Chávez? Pues probablemente no podría haber otro sitio mejor en toda Venezuela para acoger al comandante, ¿no? que un lugar que es, como todos sabemos, el bastión defensivo de la revolución, probablemente porque han sido los pobladores de los cerros los que más han notado el cambio revolucionario que ha habido en este país. Y ellos están realmente orgullosos de vivir, no solo de vivir en los cerros, o sea, no solo de acoger al comandante, sino de vivir allí, ¿no? Porque son gente orgullosa de sus orígenes y de su pasado y de su presente, y fundamentalmente están realmente esperanzados con respecto a su futuro, ¿no? Todavía es muy pronto para hablar de experiencias que pudiera recogerse durante esta visita, pero me atrevería a preguntarle, ¿qué le emociona hasta el momento? ¿Qué le preocupa y qué llevaría a su país? Me emociona que fundamentalmente viniendo de Europa, donde estamos ahora mismo siendo víctimas del acoso brutal del neoliberalismo, del capitalismo salvaje, de la deshumanización de los políticos, de los gobernantes, y de la saña y la inquina y la brutalidad con la que nos están tratando, ¿no? Y emociona llegar a Latinoamérica, que ha sido tradicionalmente un territorio donde han sufrido y han sido víctimas de todo lo que estamos siendo víctimas nosotros ahora en Europa, en la vieja Europa, en la democrática Europa, etcétera, etcétera. Me emociona que haya procesos en marcha tan humanistas, por decirlo así, ¿no? Que ha respetado y que ha utilizado los recursos naturales y las riquezas de sus países, fundamentalmente en Venezuela, para mejorar las condiciones de vida, tanto política como cultural, como de ciudadanía para toda la población, ¿no? ¿Y qué me llevaría a Europa? Me lo llevaría todo, evidentemente. Porque, ¿absolutamente todo? Bueno, hay muchas cosas por hacer todavía, ¿no? Eso está claro. Creo que todavía se puede profundizar más en el socialismo. Creo que todavía Venezuela, por mucho que la derecha aúlle y grite y diga que la revolución ha venido a quitarles sus privilegios, yo creo que es obvio que no hay un solo privilegio que se les haya arrebatado a la derecha en este país, ¿no? Ni un solo peso ha sido arrebatado de sus bolsillos, de sus abultadísimos bolsillos, ¿no? y billeteras. Pero sí que me llevaría, entre otras cosas, y yo creo que de manera fundamental, la concienciación que ha adquirido el pueblo respecto a su propia valía y a la importancia que tiene su propia participación en el proceso, y cómo se han sentido ciudadanos por primera vez en 500 años de historia, cómo se sienten responsables y partícipes de lo que está pasando y cómo están dispuestos a defender lo ya logrado y lo por venir, pese a quien pese y sea como sea, ¿no? Yo creo que esa conciencia política y de ciudadanía que tienen los ciudadanos en Venezuela ahora mismo es muy envidiable en Europa, porque realmente, en mi opinión, estamos recibiendo cantidad de palos y de injusticias
y no estamos siendo capaces de reaccionar como yo creo que deberíamos reaccionar, porque esto no tiene vuelta atrás, ¿no? Vamos a salir un poco de las fronteras de Venezuela, independientemente de que ya usted lo ha esbozado. Quisiera profundizar en este asunto. ¿Cómo mira hoy día un madrileño de la España privatizadora de los derechos fundamentales, de la España de los suicidios, esta América Latina de Chávez, de Lula, de Fidel, de Evo, de Correa, Cristina y los movimientos sociales que hacen valer sus conquistas? Pues curiosamente en España está lleno de políticos, periodistas, columnistas, creadores de opinión, etcétera, etcétera, que se permiten el lujo y la desfachatez de exigir democracia y derechos humanos en Latinoamérica, ¿no? Y yo me viene la sonrisa porque realmente me hace gracia, porque es realmente paradójico que una gente que está, un sistema político como es el capitalismo neoliberal que estamos sufriendo ahora en Europa, que está dando pasos de gigante hacia adelante en una carrera despiadada de destrucción de cualquier derecho social, político, ciudadano que podíamos haber alcanzado en todos estos años de presunta democracia. De repente, pues el año pasado 300.000 familias fueron expulsadas de sus hogares porque después de unas hipotecas y de unos préstamos absolutamente abusivos y tramposos por parte de la banca privada, se ven, el paro ha subido, por ejemplo, en la juventud española, menores de 35 años, el paro alcanza el 50%, ¿no? Y en algunas regiones el 60%. Gente que se ve privada de su trabajo, de su manera de sobrevivir, que no puede pagar la hipoteca, es expulsada de sus casas. La salud se está privatizando, la educación se está privatizando, ya es casi imposible hacer ninguna carrera en España por menos de 5 o 6 mil dólares, ¿no? Estos son hechos, sí, sí. Pero me gustaría ahondar en las posibles causas de que han pecado los europeos, específicamente los españoles. Pues hemos pecado de ingenuidad, de ignorancia, de falta de cultura, de pensar realmente, de tener un pensamiento tan etnocéntrico, de pensar que en Europa somos las clases avanzadas culturalmente y que nuestro sistema es el mejor de los posibles o el menos malo de los posibles, y que cualquier otro sistema alternativo, como se está proponiendo en América Latina, no es nada más que populismo, idealismo, ensoñaciones, utopías, etcétera, etcétera, que no son posibles de alcanzar, cuando la realidad nos muestra todo lo contrario, ¿no? Está siendo posible alcanzar un mínimo grado o un máximo en comparación con otros países que ya se convierte en un máximo de aspiraciones de la ciudadanía de libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué papel le correspondería a la izquierda española? Pues la izquierda española, como ha ocurrido tradicionalmente en la izquierda en casi todo el mundo, pero al contrario de lo que está sucediendo en Venezuela, por ejemplo, hay una división gigantesca, ¿no? Y lo que hacemos muchas veces, más que otra cosa, es repartir palos entre nosotros, ponernos palos en las ruedas, impedir que haya una unidad popular y de izquierdas para intentar arrebatar el poder a las oligarquías, a los grandes financieros, a la banca privada, internacional, etcétera, etcétera. Creo que tenemos que unirnos, creo que tenemos que emular a lo que sucedió en 1936 en España, ¿no? En 1934 en este caso, una unidad popular, un frente popular, donde todas las izquierdas nos unamos en un principio bajo unos mínimos para intentar recuperar el poder y a partir de ahí pues renacionalizar los recursos energéticos básicos, nacionalizar la banca, recuperar la salud pública, la educación pública, etcétera, etcétera, ¿no? Y conseguir, entre otras cosas, una policía democrática, porque todo el mundo ha podido ver las imágenes aquí, ¿no? Las imágenes hablan por sí solas. Claro, de cómo la policía arremete con absoluta brutalidad y sadismo contra un pueblo que lo único que estamos pidiendo y exigiendo es democracia, ¿no? Bien. Willy, le propongo una pausa a usted y a nuestros amigos televidentes. Al regreso seguimos dialogando con Willy Toledo, importantes reflexiones que hace en materia política en este cruce de palabras.
Palabras, hoy con Willy Toledo, desde España, llegó a Caracas y se dispone a seguir dialogando con nosotros. Usted, si quiere, puede comunicarse también con nuestro colectivo a través de @telesurcepalabras, a nuestra cuenta en Twitter. Willy, en sus declaraciones a la prensa, usted ha sido muy crítico con el juez Baltasar Garzón, porque dice, entre otras cosas, ha preferido girar la cara ante una serie de atropellos cometidos contra los presos de ETA. ¿Cuál es su postura frente a este movimiento? Bueno, evidentemente yo considero que el juez Garzón tiene dos caras, ¿no? Un 50% bastante válido y rescatable, y es todo el trabajo que ha hecho respecto a el intento de judicialización de las dictaduras latinoamericanas, incluso de la dictadura del general Franco en España, pero luego tiene otra cara que, en mi opinión, anula la anterior, ¿no? Y es que, como usted dice, ha girado la cara y por su oficina y por su despacho han pasado miles de detenidos, no solo miembros de ETA, sino miembros de la izquierda abertzale independentista vasca, que han denunciado torturas y malos tratos en sus detenciones, en las comisarías, y ni una sola de ellas ha sido investigada por el juez Garzón, ¿no? Ha ilegalizado partidos políticos, ha cerrado medios de comunicación, radios, periódicos, ha creado eso que se llama en el Estado español el entorno de ETA, en el cual cabemos prácticamente cualquier fracción de la izquierda española que ose contradecir el discurso oficial y obligatorio que emana de los medios de comunicación y de los políticos, ¿no? Entonces creo que un juez así no se le puede llamar un juez demócrata, ¿no? Y creo que desde luego no es un adalid de los derechos humanos como él mismo se quiere presentar y como muchas organizaciones sociales y políticas en España quieren presentarle. De hecho, ahora mismo creo que hay una campaña como para intentar que forme parte de una coalición de izquierdas para presentarse a las próximas elecciones. Bueno, quizá es un tipo que nos vendría mejor que el señor Mariano Rajoy, ¿no? Que es directamente un fascista nacional católico, heredero de las políticas franquistas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero realmente no es el tipo que a mí me gustaría que llevara las riendas del país, ni muchísimo menos, ¿no? Ya que usted habla del gobierno, bueno, sabemos que España, más que un estado gobernado por un, digámoslo, primer ministro, un jefe de gobierno, aún sigue bajo el signo de la monarquía. Ha dicho en este sentido que es incompatible la democracia con la monarquía. Sí. Le quisiéramos preguntar qué sistema político prevalece en el Reino de España en este minuto y en qué radica en concreto esa incompatibilidad entre la democracia y la monarquía a la que usted se ha referido. Bueno, España se llama oficialmente Reino de España, ¿no? Y el jefe del Estado es un rey. Y además no es un rey cualquiera, quiero decir, yo creo que no hay nada más antidemocrático, y cualquier teoría política lo puede confirmar, que una monarquía, ¿no? Puesto que es un cargo hereditario que jamás ha pasado por ningún tipo de sufragio, ¿no? Pero en el caso español, además de todo eso, es un rey al que puso en su lugar un dictador criminal y genocida, ¿no? Cuyas consecuencias, las consecuencias de su gobernanza en el Estado español durante 37 años han sido cientos de miles de desaparecidos, 1 millón y pico de muertos en la guerra, etcétera, etcétera, y una represión brutal. Pues este señor fue el que decidió que Juan Carlos I fuera el siguiente jefe del Estado, ¿no? Aparte de que es un señor que llegó a España, como todos sabemos, con una mano delante y otra detrás, no tenía un maldito peso dentro de sus bolsillos, y pues 30 y pico años después la revista Forbes dice que tiene más de 1.700 millones de dólares en sus cuentas bancarias. Yo me pregunto de dónde habrá sacado todo ese dinero, ¿no? Cuando se supone que él es un cargo prácticamente honorífico, pero al final se ha convertido en un agente comercial. El rey es el agente comercial de todas las grandes empresas multinacionales. Cada vez que viaja el rey a cualquier país latinoamericano, asiático, africano, me da igual, viaja con una cohorte de 100, 200, 300 empresarios que van a todos estos países a hacer sus grandes negocios. Entonces es un representante de las empresas privadas multinacionales españolas, de las cuales hay muchos artículos publicados, etcétera, etcétera, libros, que dicen que de muchas de esas transacciones económicas el rey de España se lleva sus comisiones, ¿no? Esto no lo digo yo, para que luego no regrese a España y me metan preso. Okay. Pero eso está publicado centenares de veces, ¿no? Bueno, en este sentido, se comunica con nosotros a través de la cuenta @telesurcepalabras, @jmuñoz. Él dice, usted ha propuesto la creación de una plataforma para exigir una verdadera democracia en España, muy a tono con lo que acabamos de hablar. Le pregunto, ¿cómo marcha este proyecto?
Esto viene a raíz de la creación de un engendro que se llamó Plataforma de Españoles por la Democracia en Cuba. A mí me produjo indignación primero y risa después, ¿no? Porque cómo nos permitimos el lujo de exigir democracia a nadie cuando nuestro país tiene un déficit democrático tan gigantesco, ¿no? Y bueno, pues aquello fue una propuesta que se hizo hace un par de años, porque esto fue a raíz de la muerte de Orlando Zapata en una prisión cubana, y es un proyecto que se ha diluido en muchos otros movimientos sociales, como pues, de los muchos que se están desarrollando ahora en España, porque en los últimos años afortunadamente nos estamos dando cuenta, o se están dando cuenta, pero muchos llevamos muchos años diciéndolo, que no vivimos en una democracia, ¿no? Que necesitamos profundizar, que necesitamos avanzar y que necesitamos alcanzar unos mínimos que de momento no tenemos. Pero creo que es interesante, creo que realmente la gente se está dando cuenta de que no vivimos en una democracia, pero realmente no vivimos, es que no se da ninguno de los preceptos democráticos mínimos y necesarios para considerar un Estado democrático, ¿no? Y en España no se dan. Usted mencionaba el tema Cuba, tema que además me confesó que además de ser recurrente ante sus declaraciones a la prensa, es uno de sus preferidos. Sí. Incluso me dijo que tenía pensado pasar un tiempo más prolongado en Cuba. Sí, sí, a partir de mayo me iré a vivir a La Habana. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué es Cuba uno de sus temas recurrentes? ¿Por qué la revolución cubana incluso ha sido fuertemente censurado, sobre todo por la disidencia cubana, ante sus declaraciones? Bueno, yo creo que esto no lo digo yo solo, ¿no? Yo creo que hay millones y millones y millones, por mucho que se empeñen en España, por ejemplo, en hacerme saber a mí y a los que apoyamos la Revolución Cubana que estamos solos. Hay millones de personas, fundamentalmente, por supuesto, en los pueblos pobres del planeta, que no solo apoyan, sino que realmente han seguido y veneran y apoyan y siguen la Revolución Cubana desde el primer día, por una cuestión muy sencilla, porque ha sido una revolución en contra de una dictadura salvaje y brutal que ha conseguido, dentro de un país como Cuba, con escasísimos recursos naturales... Estamos hablando de una cincuentenaria revolución. Claro, 54 años ya, ¿no? Ha conseguido unos mínimos que, como le decía antes, son ya unos máximos en comparación con Europa, por ejemplo, de educación pública gratuita, salud pública de calidad, vivienda, cultura, que es algo fundamental de lo que se ha ocupado la Revolución Cubana y de lo que se está ocupando también la revolución neoliberal que estamos sufriendo ahora, pero en dos aspectos o por dos caminos radicalmente diferentes. La Revolución Cubana se ha encargado de potenciar la cultura y ahora mismo, a día de hoy, cualquier cubano puede acceder por un mínimo precio al teatro, a la danza, al cine, a la música, etcétera, 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 cuando a nosotros se nos está privando de todo eso, ¿no? Y luego creo que eso es lo fundamental, ¿no? Que ha mejorado sustancialmente las condiciones de vida de los ciudadanos y las ciudadanas cubanas. Y luego, por supuesto, por el ejemplo que supone para el resto de los países de resistencia heroica ante el mayor monstruo militar y político que ha habido en la historia de la humanidad, a escasas 50 y pico millas de distancia, 60 millas. A 90 millas. A 50 millas. 90. 90 millas, sí. A 90 millas de Cuba, ha resistido como no ha resistido ningún otro país en la historia del hombre, ¿no? A todo ese acoso económico, militar, atentados terroristas, bloqueo económico, atentados mediáticos realmente brutales, continuados en el tiempo. Yo creo que solo por eso, que ya es mucho, nuestra obligación, la obligación de la gente de izquierdas, de los revolucionarios, de los que aspiramos a una sociedad mejor, es apoyar sin fisuras de cara al exterior y de una manera crítica de cara al interior también, ¿no? Porque si algo tienen los cubanos, que a mí me encanta, es que no solo están dispuestos a aceptar las críticas, sino que las exigen, ¿no? Es correcto. Y eso me parece muy digno de admiración y lo estoy viendo también en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Es correcto. Yo creo que probablemente Chávez no hubiera existido sin Fidel, ¿no? Y hay un complemento. Probablemente, ¿no? Igual que Fidel no hubiera existido pues, sin Tupac Katari, por decir a alguien, ¿no? Entonces, es un complemento regional. Claro, claro. Bueno, le agradezco sus palabras, pero vamos a una pausa. Nos queda todavía tiempo para conversar. Usted también se mantiene junto a nosotros.
quedan algunos minutos para seguir cruzando palabras con mucha gentileza con Willy Toledo. Willy, me gustaría ahora hablar un poco más de usted como persona, o sea, que nos descubra ese Willy Toledo que quizá algún televidente no conoce plenamente. ¿Cómo se vinculan, por ejemplo, el actor y el luchador social que convergen en Willy Toledo? ¿Son dos facetas por separado o sencillamente parte de un todo único? Bueno, la lucha política viene como a raíz de mi condición de ciudadano. Y luego también, evidentemente, ha tenido mucho que ver mi familia, ¿no? Mis padres han sido también activistas políticos, luchadores antifranquistas y no militantes de ningún partido, pero sí de una corriente de izquierdas clara, ¿no? La primera música, los primeros libros que yo tuve en mi casa fue pues Víctor Jara, Quilapayún, Silvio Rodríguez, Paco Ibáñez, en fin. Y las lecturas a las que tuve el privilegio de acceder desde muy niño, pues también, ¿no? Y eso ha creado en mí, evidentemente, una conciencia social importante. Y cuando fueron pasando los años y fui siendo más consciente y de manera más directa de los problemas que estaba habiendo en nuestro planeta y del sufrimiento brutal e injusto e innecesario que se le estaba infligiendo a nuestros conciudadanos en todo el planeta, había que hacer algo al respecto, ¿no? Luego vino mi implicación dentro del mundo del teatro. Fundamentalmente empecé en el teatro con una compañía llamada Animalario, con mis dos hermanos y compañeros Andrés Lima y Alberto San Juan, que creamos, Natalie Poza, que creamos una compañía en la que nuestro propósito fundamental era hacer teatro ligado a la realidad. Queríamos contar qué es lo que veíamos al salir de la puerta de nuestras casas, ¿no? En nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo, porque creemos que es inseparable el teatro de la realidad, o por lo menos no se debe separar, ¿no? Yo creo que están muy confundidos los que nos dicen que huyamos de la política y de la implicación política, etcétera, etcétera, y nos dediquemos al teatro, ¿no? Nosotros pensamos que son inseparables, el teatro y la política, ¿no? El teatro y la ciudad. ¿Son todas estas entonces razones para que usted luego escribiera el libro Razones para la rebeldía? ¿Por qué ser rebelde? ¿Por qué ser rebelde? Porque yo creo que no podemos pasar por este mundo obviando lo que está sucediendo, porque de esa manera nos convertimos en cómplices directos de los criminales, de los genocidas, de los delincuentes, ¿no? Que desafortunadamente han agarrado el poder en la mayor parte de los países del planeta, por la simple razón de que son los más dispuestos a pisar a quien haga falta y a pasar por encima de quien haga falta con tal de beneficiarse económicamente y socialmente ellos mismos, ¿no? ¿Por qué razones para la rebeldía? Pues porque me lo ofreció una editorial. Jamás se me hubiera ocurrido escribir un libro, ¿no? Pero fue interesante porque me junté con Pascual Serrano, que es un periodista que conocéis bien y que es buen amigo mío, y nos juntamos 5 días en su casa en Albacete y en España, y de las conversaciones que mantuvimos salió el libro, ¿no? Y bueno, pues hago un poco un repaso a mi vida y a los porqués de mi implicación política, a los porqués de mi inclinación artística hacia el teatro y el cine, y de las luchas en las que he estado participando, ¿no? Fundamentalmente el libro trata de eso. Pregunta a L. Martín a través del Twitter: ¿se considera Willy Toledo un indignado? ¿Y qué opinión le merece el movimiento de indignados que emergió en España, bueno, todos lo sabemos, contra las medidas impuestas por el actual gobierno? Bueno, yo creo que el primer paso es la toma de conciencia, ¿no? Y después viene la indignación ante lo que estás viendo y lo que vas conociendo. En cuanto al movimiento del 15M y los indignados en España, bueno, yo creo que es un movimiento que nació de una manera muy confusa, con unos eslóganes que a mí desde luego no me gustaban nada y que me parecían incluso reaccionarios, como de no somos ni de izquierdas ni de derechas, todos los políticos son iguales, muchos lemas sacados probablemente de la influencia del Mayo francés, pues tipo, si no nos dejáis soñar, nos dejaremos dormir, pues como decían los franceses, ¿no? Bajo los adoquines está la playa, etcétera, etcétera, que son frases muy hermosas, muy bonitas, pero en muchos casos y en muchos aspectos muy reducido al activismo cibernético. ¿Poco comprometidas, pudiéramos decir? Yo creo que con poca base política y con poca formación política y con una concepción del mundo y de la lucha política, en mi opinión, muy equivocada, porque, como decía Pascual en una intervención que tuvo un magistral en La Habana hace un par de meses, Fidel no llegó a Cuba en un granma virtual, ¿no? Pero llegó en un granma de verdad, ¿no? Y la revolución hay que hacerla cara a cara, físicamente. Tenemos que enfrentarnos y confrontar físicamente
a la primera línea de represión, que es la policía, en este caso, pero también a los gobernantes, a los banqueros, a los financieros, a los medios de comunicación. Eso por un lado, ¿no? Hablando en principio de las carencias que yo he visto en el movimiento. Por otro lado, creo que ha sido interesante porque ha sumado activistas que jamás habrían pensado en formar parte de un movimiento social o político. Yo creo que ha habido miles que se han incorporado a otros movimientos, a otras asociaciones, incluso a partidos políticos. Ha habido concepciones que teníamos en el Estado español, como el que los bancos privados eran nuestros amigos, el director de tu banco era el tipo que cuidaba de tus ahorros, que te recomendaba que era mejor o que era peor para ti, etcétera, etcétera. Yo creo que el 15M y los indignados han contribuido mucho a que nos demos cuenta de una vez por todas, los ciudadanos españoles, de que los bancos privados son enemigos nuestros. Y no solo directos. en España, Sí, eso en se todas ha partes. contaminado por toda Europa, me refiero Sí, al claro. crecimiento de estos movimientos sociales. Bueno, claro, sí. Quizás, no, iba a decir España fue la mecha, no creo. Creo que los movimientos sociales y los levantamientos en el norte de África fueron los primeros. Y el primero de todos en el Sáhara Occidental, ¿no? El pueblo saharaui se enfrentó en el campamento de Gdeim-Izik contra la ocupación marroquí. Y de ahí saltó a Túnez, de ahí saltó a Egipto, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí saltó a España y al resto de Europa, a Estados Unidos y muchos otros lugares del mundo, ¿no? Creo que está bien, creo que es mejor que nada, creo que como mínimo ayuda a abrir las conciencias, que como mínimo se ha dado pie o se ha dado espacio en medios de comunicación un poco más comerciales, por decirlo así, a pensadores, escritores, economistas, etcétera, etcétera, que han dado sus opiniones distintas a las que siempre escuchábamos en los medios. Y bueno, esto también la plataforma de afectados contra las hipotecas, que es un poco anterior al 15M, pero sí, también se ha nutrido del 15M, y están paralizando muchos desahucios y estamos consiguiendo ya mediante una querella, una denuncia en el Tribunal de Derechos Humanos, hemos conseguido que la Unión Europea diga que lo que está sucediendo con los desahucios en España es directamente ilegal, ¿no? Además de inhumano, ¿no? Willy, una última reflexión ya para cerrar nuestro cruce de palabras. ¿Cómo cree que va a pasar a la historia como el reconocido actor que es, como el también reconocido luchador social, o, digamos, por sus linchamientos, los linchamientos mediáticos de los que ha sido objeto? Ostras, no sé ni siquiera si pasaré a la historia algún día. Me imagino que los que me recordarán serán mis amigos, mis familiares. ¿Como quién? ¿Como O sea, quién? ¿como quién lo recordarán? Pues a mí me gustaría que me recordaran como una persona honesta, como una persona justa y cariñosa y amable y llena de amor con mis congéneres, ¿no? Eso es lo que más me gustaría. Respecto a mi carrera de actor, pues realmente me es un poco indiferente, ¿no? Creo que es mi oficio, que disfruto, con el que me lo paso muy bien, que me da de comer, pero a mí realmente lo que me alimenta emocional, ideológica y espiritualmente es compartir con los pueblos en lucha alrededor del mundo entero su pasión, su energía, su ejemplo, su valentía. Yo me voy ahora de Caracas y me regreso a España con una sensación de haber formado parte, o por lo menos en una mínima parte, ¿no? Pero de haber compartido con todo el pueblo venezolano, o con la gran mayoría del pueblo venezolano, su lucha, su pasión y sus victorias, ¿no? Que creo que es importante, porque la izquierda solemos perder casi siempre, ¿no? Entonces los ejemplos de Cuba y de Venezuela son importantes para saber y para concienciarnos de que podemos vencer. Bueno, pues como todo eso lo va a recordar el colectivo de Cruces de Palabras. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, Willy Toledo. Un placer. Hasta una próxima oportunidad. Esta será la primera. Eso es. Willy Toledo, nuestro invitado de hoy en Cruces de Palabras. Así finalizamos. Muchísimas gracias a usted también por habernos seguido. Hasta la próxima. Por eso esta denuncia. Que canten las... Gente entendió la importancia de decidir, la importancia de participar.